hemos estado predicando, que mi papá ha estado predicando, que es Primera de Pedro, capítulo 4, y hoy vamos a leer de los versículos del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Y dice la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día más de vida que nos permites en este lugar. Gracias, Padre, porque vemos tu misericordia renovarse cada mañana para con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de las situaciones difíciles que podemos estar pasando, tu mano siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha dejado. Te pido, Padre, que tú puedas ser quien hable, que tú puedas ayudarme, que tú puedas poner esa disposición en nuestros corazones de poder escuchar lo que tú nos quieres decir esta mañana. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, padecimientos, sufrimiento. ¿Quién en algún punto, en algún momento de la vida ha sufrido por algo? Pues yo supongo que todos en algún punto, en algún momento, algo nos ha dolido, hemos sentido dolor, hemos sentido sufrimiento. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué hemos sufrido. ¿Será que lo que vivimos es una prueba de nuestra fe o una consecuencia de nuestras decisiones? ¿Sufrimos por causa de Cristo o sufrimos por causa de nuestras acciones? Entonces acá Pedro que lo que nos dice es que hay dos tipos de sufrimiento, y es lo que quiere hacer la diferencia. Sufrir por causa de Cristo trae gloria, y sufrir por las malas decisiones traen consecuencias, y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Primera Pedro empieza diciendo en el versículo 14, en el capítulo 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Yo les pregunto, ¿qué significa vituperar? ¿Qué significa la palabra vituperar? ¿Qué significa sois vituperados? Significa ser insultado, calumniado, menospreciado, maltratado. Y yo pienso que todos en algún punto por nuestra fe hemos sido insultados, hemos sido hechos de menos, han hecho posiblemente chistes de nosotros en el trabajo, en la escuela, nuestros compañeros, en la comunidad, en el vecindario donde vivimos, nuestros vecinos. Y Pedro le habla a los creyentes que están siendo perseguidos por confesar a Jesús. Para ellos en este momento no era un simple rechazo en redes sociales, ni tampoco un simple rechazo social, sino que significaba apedreadas, encarcelamiento e inclusive la muerte. Y sin embargo les dice la palabra, sois bienaventurados. Hemos aprendido que bienaventurado significa doblemente bendecido, va más allá de solamente ser bendecidos aquí en la tierra. Y si nosotros nos ponemos a pensar, sois bienaventurados cuando os vituperen en el nombre de Cristo, que está aquí en Pedro, ¿a qué versículo nos hace referencia? ¿O qué se nos viene a la mente? El versículo dice, o cuando bienaventurados cuando os vituperen por el nombre de Cristo. Nos hace referencia a las mismas palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y luego termina diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús ya sabía, hermanos, Jesús ya sabía que nosotros acá en la tierra íbamos a ser insultados, maltratados, íbamos a ser vituperados. Incluso él mismo dice, si a mí me han rechazado, a vosotros también los van a rechazar. Pero dice y termina diciendo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino está en grande en los cielos.
Esto nos enseña que cuando el sufrimiento viene por causa de Cristo, no debemos de sentir vergüenza, sino sentir gozo. No porque nos guste el dolor, no porque nos guste estar sufriendo, no porque nos guste que nos hagan de menos, sino porque Dios lo usa como testimonio. Cuando alguien critica nuestra fe, ya sea en el trabajo, ya sea cuando estamos estudiando a nuestro alrededor, cuando posiblemente sintamos que perdemos algo material en esta tierra por mantener nuestros principios cristianos, es donde el Espíritu reposa en nosotros. ¿Y qué significa que el Espíritu reposa en nosotros? Significa que el Espíritu nos cubre, nos sostiene y nos da la fuerza para permanecer firmes. Muchas veces, hermanos, se nos van a presentar situaciones que van a poner a prueba nuestros principios cristianos. Si realmente nosotros seguimos lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas ocasiones, en diferentes escenarios, puede ser en el trabajo, cuando uno tal vez le dicen que haga algo que no va como debería ser, o escribir unas cuentas mal, escribir un poquito más cuando era menos, o escribir menos cuando había más. Cuando uno va al mercado, por ejemplo, cuando le dan un vuelto de más. Cualquier persona de este mundo podría decir, bendición de Dios, suerte, ¿va? Dios sabía. Y no, hermanos, muchas veces es Dios quien nos está probando y yo sé que ustedes también alguna vez lo han de haber experimentado, que a veces por un poquito que uno se pueda quedar, uno pierde mucho más con Dios, muchísimo más. Porque como dice su palabra, que incluso si nosotros en lo poco podemos hacer las cosas bien, si podemos ser fiel, Dios nos va a bendecir muchísimo más. Entonces aquí dice la palabra de Dios, cuando nos dice, muchas veces nuestros principios cristianos van a ser probados. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios que reposa en nosotros, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a sostener para hacer las cosas bien. Y dice que va a ser testimonio para los demás, porque ¿qué pasaría si al final nosotros nos quedamos con un vuelto de más o en algún reporte, algún informe escribimos un número distinto y las demás personas se dan cuenta, nuestros compañeros se dan cuenta, nuestros amigos se dan cuenta? No van a decir, uy, Alberto, lo que ha hecho. Va a decir el que va a la iglesia, el que dice que es cristiano, dice que confía en Dios, y estamos dando mal testimonio para con todas las demás personas. Y es difícil porque así como por una persona, un buen testimonio, los demás pueden llegar a la iglesia y a Cristo, de igual forma por una persona y por un mal testimonio, muchos se pueden alejar de Cristo. Y nos continúa diciendo que si tal vez en la última semana, en el último mes, en los últimos días, alguien nos ha insultado, nos ha hecho de menos, démosle gracias a Dios, porque estamos participando de las mismas pruebas que enfrentaron los apóstoles y eran bienaventurados. Y pidámosle a Dios que nuestra reacción lo glorifique a Él. Hermanos, somos humanos y muchas veces, dependiendo de las situaciones, uno puede sentirse preocupado, puede sentirse con muchas cosas, y debemos de pedirle a Dios porque nuestra reacción va a decir mucho más de lo que nosotros digamos en palabras. Muchas veces uno se siente preocupado, se siente estresado, y la forma en la que alguien le puede decir algo y uno responda, entonces va a decir mucho. Entonces nosotros no tenemos que dejar que el ambiente defina cómo nosotros vamos a hacer, que diga cómo nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos a Cristo y es la forma en la que Él obra en nosotros, es que nosotros vamos a responder. No importa las situaciones en las que estemos, sabemos que si hay algo, una situación difícil, Dios tiene el control. Sabemos que si estamos preocupados, Dios tiene el control. Si hay algo que está fuera de nuestras manos, Dios tiene el control. Lo que sea que esté sucediendo, Dios tiene el control y así es la forma en la que nosotros debemos de reaccionar. Porque las demás personas van a decir, hey, esta persona tiene un montón de situaciones difíciles, pero yo lo veo tranquilo, yo lo veo con paz. ¿Y qué pasa? Llega un punto en que tal vez estas personas, compañeras nuestras, amigas nuestras, tienen problemas y necesitan un consejo, ¿y a quién recurren? Recurren a nosotros, porque han visto la obra de Dios en nosotros, porque han visto la paz de Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros nos andamos quejando todo el tiempo? ¿Qué pasa si nosotros andamos criticando a los demás?
¿Qué pasa si nosotros andamos escondiéndonos para que no nos pongan a hacer mucho en el trabajo? O si fingimos que estamos trabajando y no estamos trabajando. O sea, ¿qué testimonio estamos dando nosotros para con los demás? Hace no mucho vi un video que decía un predicador que hay muchas formas de demostrar la obra que Dios está haciendo en nosotros, en el trabajo, por ejemplo, sin necesidad de decirlo tal cual. Y decía uno, por ejemplo, es llegue puntual, sea puntual, llegue a tiempo. Lo otro, si le piden algo, hágalo como le dicen y haga hasta un poquito más. Conviva bien con sus compañeros. Entonces, todas esas son muestras de la obra que Dios está haciendo en nosotros para con los demás, sin necesidad de estar diciéndolo tal cual. Entonces, estamos seguros en lo que hemos creído, en nuestra fe. Hermanos, si nosotros estamos seguros de lo que hemos creído, de nuestra fe, cuando alguien venga y nos hable mal de nuestra fe, nos critique, nosotros debemos de estar seguros, debemos de responderle con amor, no para contender, porque la Biblia dice que la palabra no es para contender, sino responderle con amor y con seguridad de nuestra fe. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar seguros y cómo nosotros vamos a saber sustentar nuestra fe? Leyendo la palabra. Así que, hermanos, leamos la palabra, vengamos a los estudios bíblicos, que nuestra conversación con los demás sea sobre la palabra. La palabra no es para que nosotros entremos en discusión ni nada, sino que es para que nosotros podamos enseñar a los demás. Pero, ¿cómo vamos a poder enseñar algo que nosotros mismos no conocemos? ¿Cómo podemos nosotros dar algo que nosotros no tenemos? Si nosotros queremos enseñar como la palabra de Dios nos manda a enseñar, entonces debemos de conocer la palabra, debemos de estudiar la palabra, debemos de escudriñarla. Versículos en la Biblia nos habla de pasar escudriñando la palabra día y noche, que en todo momento la palabra de Dios sea parte de nuestras vidas. Dios nos ha dejado su palabra para que la leamos, para que la estudiemos y para que podamos compartirla con otros. Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La frase donde dice os es concedido, en griego significa otorgado como un privilegio. Es decir, sufrir por Cristo no es un castigo, no es que solo porque tengo que hacerlo, porque yo quiero estar con Cristo, entonces aceptaré todo el sufrimiento. No, hermanos, sino que es un privilegio que lo podamos tener. Es un privilegio que pocos entienden. Cuando aceptamos ese tipo de sufrimiento, nos identificamos con Jesús, porque también fue rechazado. Por eso Jesús, cuando vino y fue completamente, si fue 100% humano, Él pasó las tentaciones y las pruebas que nosotros en algún punto podemos tener. Por eso es que Él nos conoce, por eso es que Él sabe. No es que Él desde arriba, siendo solo Dios, diga hagan esto y hagan aquello, sino que por eso Él nos entiende, por eso nosotros nos identificamos con Él, por todo lo que le hicieron a Él. Y aunque el mundo lo vea como una pérdida de tiempo, pérdida posiblemente de identidad, de dignidad, como quieran llamarlo, pérdida de lo que sea por hacer lo que Cristo nos manda, para nosotros es gloria. Y Romanos 1:16 lo resume en un versículo tan maravilloso que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios, no es debilidad, no es para tener pena, no es para tener vergüenza, al contrario, es poder. Cada vez que nosotros tengamos o sintamos alguna duda de mostrar nuestra fe, recordemos este versículo. Recordemos que el Evangelio es poder. Recordemos que no es que nosotros tengamos las fuerzas, no es que nosotros podamos hacerlo, no es que nosotros seamos capaces de hacerlo, no es que porque yo soy bueno entonces puedo hacerlo. Es porque Dios manda su Espíritu en nosotros y es porque Él nos capacita para hacerlo. Dios no busca que nosotros nos preparemos por fuera y seamos fuertes y venzamos todos los problemas y superemos todo lo que tengamos
y luego vengamos a Él. Dios quiere que así como estemos, vengamos a Él y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra, Él nos va a ir cambiando cada día. Recuerdo de una historia que se mencionaba sobre un hermano que trabajaba en una empresa, donde una vez precisamente le pidieron que alterara unos informes del inventario. Entonces los jefes de él le dijeron que pusiera menos de lo que había ingresado. ¿Para qué? Pues ellos sabían. Entonces que escribiera menos. ¿Qué pasó? Ese hermano se negó, diciendo que no podía hacerlo porque su fe no se lo permitía, porque iba en contra de su fe. Entonces, ¿qué creen que pasó con esta persona? Lo despidieron. Lo despidieron porque él no se alineaba con lo que sus jefes querían, que era corrupción, que era mentir. Pasó unos días difíciles tratando de buscar trabajo, unas semanas. ¿Pero qué pasó después? Lo contrataron en otra empresa donde precisamente lo valoraron por su integridad, por hacer las cosas bien. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que por hacer las cosas bien, que por mantener nuestros principios cristianos vamos a perder ciertas cosas materiales, algún empleo, algunas personas, algunas amistades, pero lo que muchas veces olvidamos es que Dios hasta en eso se manifiesta, hasta Dios en eso obra. Y sufrir por Cristo, sufrir por nosotros mantener esos principios, por hacer las cosas bien, es gloria, no es sufrir como tal, porque Dios siempre tiene todo bajo control. Y aunque pensamos que nosotros estamos perdiendo un trabajo que nos gustaba, estamos perdiendo amistades que nosotros pensábamos que eran de bien para nosotros, en realidad nos damos cuenta que no. Pero lo maravilloso es que Dios siempre tiene algo preparado, algo mejor. Tiene mejores amistades, tiene un mejor trabajo, tiene un mejor lugar, y es ahí donde Él nos quiere mandar. Ahora bien, esto es si nosotros padecemos, si nosotros sufrimos por Cristo. Pero más adelante sigue diciendo 1 Pedro capítulo 4, en los versículos 15 y 16, que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor. Aquí ya cambiamos, hermanos, porque aquí ya no es sufrimiento que agrada a Dios o por la causa de Dios, sino que por quebrantar las leyes o por tomar malas decisiones. Esto no trae gloria, trae consecuencias. Entonces, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios nos llama a obedecer las normas y actuar correctamente. A veces los cristianos decimos, el enemigo me está atacando, cuando muchas veces son consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestra falta de sabiduría. ¿Y qué dice la palabra si nos hace falta sabiduría? Que se la pidamos a Dios. Si, por ejemplo, llegamos tarde al trabajo y por llegar tarde, pues nos despiden, uno podría decir, no, es que es ataque del enemigo que me hayan despedido y el enemigo me ponía los carros adelante en el tráfico para yo no llegar a tiempo. Si el trabajo está 30 minutos y yo salgo 10 minutos antes de mi casa, voy a llegar tarde. Y no es que el enemigo, no es que el diablo haya puesto el tráfico delante de mí. Entonces, que es resultado es consecuencia de mis acciones, de no hacer las cosas bien. Es el resultado de la indisciplina. Si, por ejemplo, en una relación, ya sea amorosa, ya sea de amigos, cada vez que nosotros nos reunimos, pasamos en el celular y luego se va creando una distancia, luego se va creando un alejamiento. ¿Será que realmente ese alejamiento, esa distancia es un ataque del enemigo y es que nos está atacando el diablo? No, son consecuencias de priorizar el celular por sobre la convivencia. Entonces, así muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar, no, es que Dios me quiere tener así, de cierta forma, cuando nos damos cuenta realmente que son nuestras acciones, nuestra falta de sabiduría, la que muchas veces trae consecuencias. Y la palabra es clara, y nos dice, si tienen falta de sabiduría, pídanla
Si necesitan una guía, si quieren un consejo, si quieren cómo actuar, la palabra de Dios dice cómo hacer las cosas. Gálatas capítulo 6, versículos de 7 al 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué contraste, ¿verdad?, que hace la palabra cuando dice sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu. Si uno, bueno, los hermanos que trabajan en el campo y bueno, y todo lo que hemos aprendido, si uno siembra maíz, va a cosechar maíz. Si uno siembra frijol, va a cosechar frijol. Si uno siembra tomate, va a cosechar chile o no. No, cosecha tomate. Entonces aquí la palabra, a pesar de que uno podría pensar que es claro, la palabra se toma el tiempo para volverlo a repetir y para decirlo. Si alguien siembra para la carne, va a cosechar todo lo que la carne provee, todo lo que la carne da. Que nosotros sabemos que no son cosas buenas, no son cosas agradables, no son cosas que nos van a beneficiar. Pero si uno siembra para el Espíritu, entonces va a cosechar vida eterna. Va a cosechar todo lo bueno. La Biblia llama esto, o de alguna forma lo dice como lo que es la siembra y la cosecha. Cada acción tiene una consecuencia, buena o mala. Si sembramos obediencia, vamos a cosechar paz. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar dolor o sufrimiento. Y como un paréntesis, mientras yo leía esta parte de la Biblia, se me venía a la mente, y esto es como un paréntesis aparte, que a nosotros en la escuela, en el colegio, nos enseñan lo que los científicos han hecho, las leyes que ellos han escrito, y se me venía a la mente una de las leyes de Newton, de Isaac Newton. Yo creo que todos alguna vez escuchamos de Isaac Newton, ¿no? La tercera ley de Newton de la física, que dice que para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Y yo la comparaba, ¿verdad?, con esto de que lo que uno siembra, eso va a cosechar para la carne o para el espíritu. Y me ponía a investigar y resulta que Isaac Newton era devoto, iba a la iglesia, constantemente leía la palabra de Dios. Entonces, y dice que probablemente Newton escribió más sobre teología que sobre física. Y usualmente uno solo ve la parte que ha escrito de física. Entonces vemos cómo hasta en eso, donde sea que nosotros veamos, está Dios. No podemos ver ni oír a ningún lado sin que Dios esté presente. Aún en la ciencia, que muchos tratan de agarrar la ciencia para contradecir la palabra de Dios y a Dios mismo, detrás de eso también está Dios. Entonces, hermano, antes de tomar decisiones, preguntémonos respecto a lo que nosotros vivimos día a día. ¿Lo que vamos a hacer, esta acción, va a honrar a Dios o solo me beneficia a mí? Si sufrimos las consecuencias de una acción, no significa que con eso, porque yo tomé una mala decisión o hice algo mal, Dios me va a desechar y ya nunca me va a volver a ver. No, hermanos, al contrario. Dios es un Dios de amor y es tan misericordioso que nos dice que nosotros confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y que hagamos las cosas bien y Él nos va a perdonar. Porque Él no nos quiere lejos, Él no nos quiere aparte. Él quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Él quiere que a pesar de las cosas que podamos hacer, porque somos humanos y estamos en este mundo y estamos expuestos a muchas cosas, que lo que sea que nosotros hagamos pueda ir direccionado a Él. Proverbios capítulo 10, versículo 19, añade y dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo que me gusta tanto de la palabra de Dios es que es clara muchas veces y es directa, es clara, no hay por dónde perderse. La integridad, hermanos, actuar con integridad, vivir con integridad nos protege. Cuando somos transparentes, aunque pueda que
temporalmente perdamos algo, algún trabajo, alguna amistad, la familia se aleje de nosotros, andamos confiados en Cristo porque sabemos que Él nunca se queda con nada, porque sabemos que Él, si nosotros hacemos las cosas bien, Él siempre responde por nosotros, Él siempre está por nosotros. Pero cuando ocultamos, cuando justificamos, cuando engañamos, entonces vamos a terminar quebrantados. Cuando tratamos de hacer las cosas que no son correctas, al final siempre terminamos frente a Dios, confrontados por Dios. Y uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es con Jonás. La misión que le fue encomendada. ¿Y qué hizo Jonás? Hizo completamente lo opuesto. De hecho, veía un estudio que hacían del libro de Jonás, donde pareciera que en esa historia todos los personajes están como al revés. Y me interesó y lo seguí leyendo y decía que el profeta Jonás, el profeta de Dios, que es el que sigue la ley de Dios, el que es usado por Dios, estaba tratando de huir de Dios. Cuando está en el barco, los marineros que están en el barco, que podrían ser paganos, que podrían ser los que no creen, fueron los que nomás vieron la tormenta, se pusieron a encomendarse a sus dioses y luego, por lo que sucedió, creyeron en Jehová. Cuando Jonás llega a Nínive, decían que eran una nación que había hecho maldad, que era una nación perversa, pero en unas cuantas líneas del mensaje de Jonás, el rey se convirtió y todos, hasta las vacas, hasta los animales, hasta el ganado, dice. Entonces se convirtieron y reconocieron y se arrepintieron. Entonces, ¿cómo Dios puede utilizar lo que nosotros pensamos que no? Dios hasta eso puede utilizar. Entonces, cuando nosotros vivimos en integridad, entonces podemos andar confiados. Hermanos, volvamos a las palabras de Jesús cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si sufrimos por causa del nombre de Cristo, estemos gozosos, estemos felices, porque entonces estamos siendo bienaventurados. Y si sufrimos por causa de situaciones o decisiones que traen sus consecuencias, entonces reconozcámoslas, arrepintámonos y volvámonos a Cristo. Él nos está esperando con los brazos abiertos siempre. Él siempre está a nuestro lado, Él siempre está a la puerta, esperando que nosotros podamos abrirle. Ya sea que hayamos tomado una decisión mal, que hayamos hecho algo mal, ya sea que nos hayamos dado cuenta que hemos estado haciendo algo mal por muchos años, o que sea primera vez o miles de veces. Dios es misericordioso y Él tiene sus puertas abiertas, Él tiene sus manos abiertas esperándonos. Lo que hayamos hecho, sea grande, sea pequeño, Dios sigue siendo misericordioso y Dios está esperándonos que nosotros podamos acercarnos a Él. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé discernimiento, que nos dé paciencia y que nos dé sabiduría para poder caminar en integridad. Y que lo que sea que nosotros hagamos, donde sea que nosotros andemos, los demás puedan ver ese reflejo de Cristo. Que los demás puedan ir a la iglesia, acercarse a Dios, porque vieron un buen testimonio en uno de nosotros, y no al contrario, y no que se alejen y crean menos porque vieron un mal testimonio. Hermanos, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros, donde nosotros andamos, seamos esa luz. Para muchos puede que nosotros seamos el acercamiento más preciso que van a tener con una iglesia o con una predicación, nuestro testimonio, lo que nosotros podamos hablarle a ellos. Y si nosotros no les hablamos, entonces Dios va a encontrar una manera de hablarles, pero nosotros es nuestro privilegio poder ir y compartir la palabra de Dios. Entonces no perdamos esa oportunidad, hermanos. No dejemos que el hablar de otros temas, que el hablar de otras cosas,
que la pena o la vergüenza nos quite ese privilegio de hablar de la palabra de Dios. Muchas veces podemos ver que una persona, un compañero, un amigo puede que esté feliz, pero en realidad dentro de su corazón necesita una palabra de acercamiento a Dios, y seamos nosotros a quien Dios ha puesto en su camino para poder hacerlo. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por este maravilloso privilegio que nos ha dado de poder sufrir por Él, y que donde sea que nosotros andemos podamos demostrar la obra que Él hace y poder ser luz para los demás. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia que has tenido para con nosotros, porque un día tuviste misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Padre, también para poder ser esa luz a los demás. Que si sufrimos, Padre, por causa de tu nombre, que podamos estar gozosos, que podamos disfrutar de ese privilegio que tú nos has dado, Padre, porque sabemos que aunque en esta tierra pueda ser, pero nuestro galardón está en los cielos. Que podamos sembrar en el Espíritu, Padre, para poder cosechar esa vida eterna. Y si tomamos malas decisiones alguna vez y hacemos algo que no va de acuerdo a tu palabra, ayúdanos, Padre, toca nuestro corazón, ayuda a reconocer lo que podamos, volvernos de nuestros pecados y pedirte perdón y acercarnos a ti. Tú nos esperas siempre con las manos abiertas. Tú siempre estás a nuestro lado. Tú siempre estás cuidándonos y guardándonos, Padre. Gracias por tu voluntad, gracias por tus bendiciones y gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre respondes, Padre, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder ser esa luz donde sea que nosotros vayamos y que los demás puedan verte a ti a través de nosotros, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, a poder que este día, que esta semana pueda ser reflejo de la obra que tú haces en nosotros. Que los demás puedan verte a ti en cada día en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.